Y aquí empezamos a ver que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Soberanía. Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más para poder compartir con ustedes un tiempo precioso, para poder compartir con ustedes un tiempo maravilloso. Gracias al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso por darnos esta maravillosa oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, de poder llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de poder llegar hasta su vida con una palabra sencilla, como siempre lo decimos, con una palabra sencilla, pero que anhelamos sea muy fácil de digerir y muy fácil de entender para así mismo poder ponerla por obra. Como ya es costumbre, queremos saber desde dónde nos están acompañando. Nos alegra muchísimo cuando ustedes interactúan ahí en la cajita de comentarios y nos comparten desde dónde nos acompañan. También, si quieren dejarnos dar un paso más, ir una milla más, como dicen por ahí, y decirnos con cuántas personas nos están acompañando. Es sencillo, no tienen que colocar nombres. Ya lo saben, si estás tú y 2 personas más, pues son 3. Entonces vas a colocar X3 y sabremos desde dónde, que en ese dispositivo hay no una, sino 3 personas que están recibiendo esta enseñanza. Tenemos entendido que hay lugares, que hay familias enteras que se unen, que se sientan para recibir, que se unen allí para recibir en los dispositivos, en los televisores, para recibir la enseñanza de RIS Online. Para nosotros y para el equipo de producción es una bendición saber que Dios nos permite ser instrumentos para llegar con una palabra, repito, sencilla, pero que sabemos está cargada de mucha bendición. Y es una bendición, es un honor poder ser instrumento de Dios para poder llegar hasta sus vidas, para poder ser instrumento de edificación con sus familias. Como ya es costumbre, lo saben también, pueden pedir oración. Hay una cajita ahí donde pueden solicitar oración y para nosotros es un honor poder orar por sus peticiones. Es una bendición poder interceder por todas y cada una de las peticiones que ustedes tengan. Nosotros remitimos esto a nuestro grupo de intercesión y ellos empiezan a orar de una vez por cada petición que nosotros les compartimos. Hoy estamos terminando nuestra segunda parte, la segunda temporada de esta serie maravillosa que ha impactado tanto, Soberanía 2.0, oraciones, preguntas y respuestas correctas. Les aseguro que hoy el sello, hoy la enseñanza final de esta segunda temporada, porque sabemos que, como lo mencionamos en otras oportunidades, en otras reuniones, podemos tener 3, 4 temporadas, pero no queremos cansarlos, no queremos desgastarlos con el mismo tema, así que vamos a tomar un respiro y a pedirle al Espíritu Santo que nos diga en qué momento volvemos a retomar esta parte de la soberanía. Así que no se muevan, dispongan su corazón, prepárense porque ya empezamos. Esto es RIS Online. Ahora sabemos que la soberanía es el derecho y el poder que Dios tiene para hacer lo que quiere, como quiere, con quien quiere, de la manera que quiere. Repito, la soberanía es el poder y el derecho que Dios tiene para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con la persona que quiere. Y también aprendimos que esta es una parte, porque la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma, es que Dios hace todo esto, lo hace con sabiduría, lo hace con justicia, lo hace con integridad, pero también lo hace con gracia, es decir, lo hace con amor. Y todo lo anterior, todo eso tiene como meta, tiene una sola meta, y la meta de la soberanía de Dios es conectarnos con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. La Biblia
También aclara que ese propósito eterno, eso dice Romanos capítulo 12, dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Oigan bien, y la voluntad de Dios es el propósito. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así que tenemos claro que el propósito eterno de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. En una de las enseñanzas que tuvimos a lo largo de este mes, o a lo largo de estas temporadas de soberanía, aprendimos que a los que amamos a Dios, dice Romanos capítulo 8, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, tremendo, ¿no? Hemos sido llamados. Así que cuando entendemos este pasaje, sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas son todas, las cosas buenas y las cosas que no son buenas, es decir, lo bueno y lo malo. Pero nosotros tenemos que aclarar algo, y es que bajo el estándar, nosotros tenemos un estándar de lo bueno, es una sola cosa para todos, es lo bueno. Pero cuando hablamos del mal, nosotros no solo entendemos el mal como aquello que se sale de lo establecido. Cuando hablamos desde este punto de vista de lo que nos ocurre, para nosotros lo malo también tiene que ver con esas situaciones que no son convenientes para nosotros. Y cuando hablamos de situaciones que no son convenientes o favorables para nosotros, óiganme bien, aparece una palabra que vamos a ser claros. Esta palabra en la práctica es muy peligrosa, así como lo están viendo y escuchando. Esta palabra es muy peligrosa para cualquier persona que esté conectada con Dios, para cualquier persona que desea conocer o desea hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Pues es la palabra conveniente. Esa palabra es muy peligrosa. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Conoces a alguien conveniente? ¿Conoces a una persona conveniente? Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿te agrada estar cerca de esa persona conveniente? Creo que la respuesta es unánime, ¿verdad? No. No me gusta estar cerca de una persona conveniente. Entonces, la conclusión a la que tenemos que llegar es, si nosotros que somos seres imperfectos, si nosotros que somos seres que nos equivocamos, nos sentimos mal, nos molesta la gente conveniente, cuánto más a un ser bueno, perfecto, hermoso y maravilloso como Dios, no le va a molestar a alguien conveniente. Seguramente que le va a molestar. Pero recordemos lo que dice Romanos, los dos textos que les mencioné al iniciar. Romanos capítulo 12 dice, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense. ¿Cómo nos transformamos? Dice el versículo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto, pero para conectarnos allí tenemos que renovar nuestra mente. Pero esa renovación de la mente también incluye algo que está en unos capítulos atrás de este capítulo 12, en la misma carta a los romanos. Y tengamos en cuenta algo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia quizá más intelectual de todas las que él fundó, la iglesia en Roma. Y en el capítulo 8 Pablo dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y luego dice, esto es a aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero quiero hacer una pregunta. Cuando Romanos nos advierte que hay cosas buenas y malas, que cuando amamos a Dios siempre nos van a ayudar para bien, porque esto tiene que ver con nuestro propósito. Eso obviamente nos alerta a que estemos preparados, porque algunas veces, óigame bien, algunas veces ese plan perfecto y eterno de Dios nos puede llevar por caminos que para nosotros no son lógicos
o no son muy agradables. Y quiero plantearles una pregunta a todos los que están ahora mismo aquí conectaditos. Y la pregunta que quiero plantearles a ustedes es, ¿qué tal si dentro de ese plan perfecto que Dios tiene contigo, qué tal si dentro de ese plan perfecto que Dios tiene conmigo, o para hacerlo más compacto, qué tal si dentro de ese plan perfecto que Dios tiene con nosotros, hay una parte que no nos agrada? Hay una parte que no nos parece lógica, o que nosotros decimos, no, desde lo que yo creo, esto no es bueno. ¿Cuál sería tu actitud frente a la misma? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Seguirías obedeciendo? ¿O hasta ahí llegaría tu relación con Dios porque dirías, no, es que Dios me está pidiendo algo que a mí no me parece bueno, y Dios es bueno y Dios es amor, ¿por qué me va a pedir algo que a mí no me parece bueno? Pero quiero pedirte que entiendas esto. Si nosotros, óyeme bien, hemos permitido algo que es un estorbo, si nosotros le hemos dado lugar en nuestra vida a algo que es un estorbo para nuestro propósito, Dios en algún momento nos pedirá que lo quitemos de nuestra vida. O si ha llegado algo que sobra, Él lo va a sacar de nuestra vida. Él lo va a remover. Recuerda que la soberanía de Dios nos conecta con el propósito eterno de Dios, que no es lógico, lo dijimos en una de las enseñanzas, el propósito de Dios no es lógico, pero sí es perfecto. Aquí en la tierra a veces no se va a entender porque hay gente que muere siendo buena y porque hay malos que viven más. No se va a entender porque algunas personas con corazones malintencionados parece que les va bien y parece que tuvieran respaldo y como que todo les sale bien. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Uno no entiende. Pero tal y como lo vimos en algunas de las enseñanzas, hay cosas que aquí en la tierra no las vamos a entender. Y repito, como lo dijo el apóstol Pablo también, aquí en la tierra nosotros vemos como por un espejo, pero allá en el cielo vamos a ver completamente y todo lo vamos a entender. Todo lo vamos a entender. Por eso es muy importante, muy importante que nosotros entendamos que para mantenernos en ese plan perfecto llamado soberanía que nos conecta con el propósito de Dios, debemos aprender a vivir por fe y no por vista. Por eso hoy quiero que veamos la historia de alguien muy importante en la Biblia, al cual Dios le pidió hacer, óyeme bien, lo más ilógico que tú puedas imaginar que Dios le haya pedido a algún ser humano. Pero todo era parte del propósito de Dios para la vida de esta persona y aún para nuestra vida. Es fundamental que nosotros podamos entender esto. ¿Saben? Dicen, este pasaje que vamos a leer hoy, dicen que es uno de los 10 pasajes, los especialistas, los teólogos, dicen que es uno de los 10 pasajes más importantes de toda la Biblia. Sin decir que la Biblia no es importante, pero dicen que es algo de lo más relevante, de los 10 pasajes más relevantes y que más han dejado huella para la humanidad. Por eso quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a mirar lo que dice del versículo 1 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Y voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Mira lo que dice la escritura. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Ya sabemos de quién se trata. Claro, de Abraham. Y lo llamó, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto. ¿En qué consistía el holocausto? En degollar a la víctima cuando era un animal y luego quemar en la leña hasta que se consumiera completamente la víctima. ¿Dios pidió eso? Sí, pero por favor continuemos leyendo. Miren lo que dice ahora el versículo 3.
Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos a este lugar y allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac. Oye eso, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate qué pregunta le estaba haciendo Isaac. Yo me imagino que esto se clavó en el alma de Abraham. Y mira la respuesta de Abraham. Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. En ese momento ya Isaac se dio cuenta que él era el sacrificio. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Ese ángel del Señor no es otro sino Jesús. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Oiga bien, no me lo has negado. No era un ángel normal, era Jesús. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. O sea, no era un cordero, era un carnero. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego dice el versículo 15: por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo que porque esto has hecho de no negarme a tu único hijo. Esto me emociona. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste, y esto es poderoso, por cuanto atendiste mi voz. Quiero que pienses en esto. Si nosotros nos hubiéramos encontrado, de repente, nos hubiéramos encontrado a Abraham cuando iba rumbo al monte Moria. Si nos lo hubiéramos encontrado, le hubiéramos preguntado: ¿y para dónde vas? Y él nos hubiera dicho: voy a ofrecer a Isaac como sacrificio. Y nosotros le hubiéramos dicho: pero ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Eso no es malo? Desde la fe que tú tienes, desde el Dios que tú tienes, ¿eso no es malo? Y Abraham hubiera dicho: sí, a mí me han enseñado que precisamente esa es una de las costumbres que el Dios al que yo sirvo abomina, que detesta, pero Él me pidió que lo hiciera. Y entonces ahí nosotros le hubiéramos dicho: pero por eso mismo, ¿por qué lo vas a hacer? Si ese Dios no pide eso y ahora te lo está pidiendo, ¿por qué vas a obedecerle de esa manera? Seguramente la respuesta de Abraham había sido: llevo más de 50 años oyendo la voz de Dios y sirviéndole. Y hasta el día de hoy no hay una sola cosa que Él me haya dicho, me haya pedido que yo haga, que no haya sido para un beneficio para mí. Por eso yo voy a hacerlo. Dios sabrá qué va a hacer. Dios lo podrá resucitar. Algo va a hacer Él. Y nosotros hubiéramos quedado de repente muy impactados, ¿verdad? Al ver esta situación. Pero la Biblia hago esta ilustración para que entiendan el trasfondo de lo que ocurrió.
La Biblia empieza diciendo que Dios probó a Abraham, no tentó, probó a Abraham. Y la prueba, esta prueba no era para producir fe en Abraham, no. Esta prueba era para revelar más bien la fe de Abraham. Como se los dije hace un instante, el holocausto consistía en llevar un animal, acomodar la leña, un altar y degollar el animal en el altar, y luego de degollarlo, quemarlo hasta que quedara completamente pulverizado. Y Dios le pidió a Abraham que hiciera eso con su hijo. O sea, no le pidió que hiciera eso, y lo tremendo es que Dios le dice a él: toma tu hijo, tu único hijo, y en este momento vamos a ser claros, no era el único hijo de Abraham. Entonces Dios estaba mintiendo. No, es que el hijo de la promesa era Isaac. Abraham por afanes, Abraham por querer ayudarle a Dios como nos pasa a nosotros, y por escuchar incorrectamente en ese momento a su esposa, le dijo: mira, pues yo no he podido tener hijos, pero de repente mi esclava sí, pues la esclava es mía y los hijos de ella son míos, así que acuéstate con ella a ver qué pasa. Y Abraham fue y se acostó con Agar, la esclava, una de las esclavas más cercanas a Sara, y quedó en embarazo y nació Ismael primero, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Por eso Dios es tácito al decirle a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo, el de la promesa. Llegó un momento en que Dios le pidió, porque empezaron a haber disputas entre la que era sierva, que ahora se creía dueña, ahora se creía la esposa titular, porque tenía un hijo, y aquella que recién había tenido un hijo. Así que llegó un momento en que Sara le dijo a Abraham: por favor, yo no lo quiero más acá. Había podido pedirle que las matara, pero le dijo: quiero que las saques. Y Abraham, con todo el dolor de su alma, porque era su hijo, despachó a Agar con su hijo Ismael. Y ese es el problema que tenemos hasta el día de hoy. De ahí, de Ismael, viene la descendencia de los musulmanes, que detestan el pueblo de Israel, y de ahí han venido tantas guerras. De ahí ha venido que todo el que respalde a Israel es enemigo de los musulmanes o de los ismaelitas. Pero quiero continuar. Varias cosas hay aquí que me llaman la atención. Primero, Isaac no era un niño como la Biblia lo describe. El término más afinado sería un muchacho, porque en el capítulo siguiente nos damos cuenta que Sara muere a los 127 años y Sara tuvo a este muchacho, lo tuvo a los 90. Lo que se cree en realidad es que en este instante Isaac tenía entre 20 y 30 años. Ya era un muchacho fuerte, pero era inmaduro, obviamente no tenía madurez. Y lo tremendo es que Abraham le cargó el bulto de leña sobre el cual iba a ser sacrificado, y esto un niño no puede con un bulto de leña. Lo tremendo es que él le pregunta: padre, con esa inocencia, aquí está la leña, aquí está el fuego, está el cuchillo, pero ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá, hijo. Pero Abraham sabía que él era el cordero, que su hijo era el cordero. Cuando llegaron ahí, Abraham preparó todo. Y cuando Abraham le pidió a su hijo, porque era obvio, a los 20 años ese muchacho podía forcejear con Abraham, que ya tenía más de 100 años. Ahí nos damos cuenta de la obediencia de Isaac. El padre le ató las manos y lo puso sobre el altar que había edificado para sacrificarlo. Y cuando levantó el cuchillo para degollar a su hijo, ya en su corazón lo había degollado. Desde el cielo se escuchó la voz del ángel de Jehová, que repito es Jesús, y le dice: no lo hagas, Abraham, Abraham, no lo hagas, detente, porque ya conozco. Y no es que Dios no lo conociera, ese conozco es para nosotros. Porque, ¿saben? Hay tantas cosas, hay algo claro, y es que este pasaje en la historia de Isaac, de Abraham e Isaac, tiene unas similitudes impresionantes con el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, ese monte Moriah es el mismo monte donde siglos más adelante Salomón edificó el templo, y es el mismo monte, que es un monte alto, donde
también sacrificaron a Jesús. Ahí crucificaron a Jesús en el mismo monte donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Ahí crucificaron a Jesús. Hay mucha similitud porque hay un momento en el cual se quedaron solamente Abraham y su hijo, el padre y su hijo. Y también vemos que hay un momento en el cual Jesús era solamente el padre y Jesús. Abraham le puso la leña, la madera sobre el hombro a Isaac. Y a Jesús le pusieron la cruz sobre la cual lo iban a crucificar. La única diferencia es que Abraham no sacrificó, físicamente no, en su corazón lo hizo, no sacrificó a Isaac, pero el Padre sí sacrificó al Hijo por ti y por mí. Por eso tú que eres padre, y tú que de repente has sentido el dolor de ver en riesgo a un hijo, que quizá por alguna circunstancia has perdido un hijo, imagínate el dolor que el Padre Celestial sintió al sacrificar a su hijo. Isaac voluntariamente dejó que el papá lo pusiera ahí, y Jesús voluntariamente permitió que el Padre Celestial los llevara hasta la cruz. A partir de ese momento, Abraham se conoció como el padre de la fe. Y es por fe en el sacrificio de Jesús, que nosotros somos salvos. Pero quiero hacer énfasis, porque quiero enfocarme nuevamente, reenfocarnos. Porque estaba explicando esta similitud, no podía dejarla pasar por alto, entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús. Y saben, definitivamente nosotros tenemos que andar por fe y no podemos andar por vista. Es decir, tenemos que andar por lo que le creemos a Dios y no por la lógica de este mundo. Y hay cosas que son ilógicas y que Dios nos va a pedir y que Dios va a permitir que vengan a tu vida y a mi vida, que son ilógicas. Dios nunca más pidió ni va a pedir un sacrificio humano, jamás. Ya fue el sacrificio de Jesús, fue suficiente. Pero por algo Isaac era el hijo de la promesa. Isaac bien pudo decirle al papá, pero ¿por qué yo y por qué no aquel que no es de la promesa? ¿Por qué no le pides a Dios que más bien sacrifiquemos a Ismael, que no es el hijo de la promesa, y ya, y se acaba todo el problema? No, él se quedó callado y dejó que el Padre lo pusiera ahí, así como Jesús fue, dice la Biblia, como cordero mudo. Fue llevado al matadero, fue llevado allí al trasquiladero. Pero ¿qué es lo que quiero que aprendas hoy con respecto a todo este tema de la soberanía y a dónde aplica este tema de Abraham en nuestras vidas? Lo que quiero que aprendas es esto. Mira, vamos a tener que mantenernos obedientes bajo la soberanía de Dios. Pero lo que quiero que aprendas puntualmente es esto. Para obedecer y seguir fielmente la voz de Dios, es necesario dejar de lado los sentimientos, renunciar a la lógica y cerrar los oídos a las voces extrañas. Mira bien, para obedecer y seguir fielmente, y eso fue lo que Jesús le resaltó a Abraham, porque seguiste mi voz, porque hiciste lo que yo te dije que hicieras, que trajeras a tu hijo aquí, que lo trajeras, que lo sacrificaras, hiciste todo. Por eso yo te voy a bendecir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello contigo, y a través de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque para obedecerle a Dios y para seguir fielmente la voz de Dios es necesario dejar a un lado los sentimientos. No se menciona por ningún lado los sentimientos de Abraham aquí, porque si fuera por sentimientos, Abraham no había sacrificado a su hijo. Pero él caminaba por fe. Yo me imagino, y saben, perdónenme porque a mí se me quiebra la voz cuando yo me imagino a un Isaac diciéndole: papito, ¿dónde está el cordero? Y él diciendo: Dios lo proveerá. Pero él sabía que era su hijo. Eso es fe. Eso es fe, es seguir caminando cuando vemos las puertas cerradas y seguir caminando porque Dios nos dijo que iban a estar abiertas. Eso es fe, señores. Y para mantenernos bajo la soberanía y en dirección al propósito de Dios, necesitamos caminar en fe. Y la fe no es decir yo lo creo y hacer con la mano que lo agarro. La fe es
dejar a un lado los sentimientos, renunciar a la lógica y cerrar los oídos a las voces extrañas que de repente nos dicen, usted no se merece eso, ¿y por qué? ¿Saben? Si Dios lo deseara, Él podría imponer su soberanía, pero en realidad la soberanía fluye mejor en medio de la obediencia. De hecho, la oración guía, la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, incluye una parte para que nosotros pidamos que esa soberanía venga a nuestra vida. Cuando dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y hay algo hermoso, y es que Abraham tenía que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Oye bien, Abraham tenía que entender la diferencia que hay entre confiar en la promesa y confiar en el que hace la promesa. Porque nosotros no podemos poner la promesa por encima de Dios, así Dios no la haya hecho. Porque te lo explico de esta manera, podemos poner la promesa de Dios ante Dios mismo y sentir la responsabilidad de hacer que se cumpla, y eso está correcto. Pero a veces creemos que podemos tomar atajos y hacemos cosas desobedientes a Dios para cumplir esa promesa, y eso no le agrada al Señor. Pero el que confía en el que hace la promesa, sabe que pase lo que pase, la promesa se cumplirá. Porque si Abraham se aferra a la promesa, y sabes, si Abraham se aferra a la promesa, Abraham le había dicho a Dios, pero ¿y cómo voy a sacrificar si tú me dijiste que a través de este muchacho es que viene la multiplicación, la descendencia que me prometiste? ¿Cómo voy a sacrificarlo? Si tú mismo estás diciendo que es el único. Pero es que no hubo lógica. Por eso Abraham no se aferró a la promesa. Abraham dijo, bueno, él me prometió esto, pero él sabrá qué va a hacer. Yo confío en él. Y si la promesa ahora va a tener algún cambio, alguna variación, él lo sabe y él es perfecto, y eso me alegra y me llena de emoción de Abraham. Abraham se equivocó, y de hecho podemos hablar de las pruebas y de los desaciertos de Abraham. Ya se había equivocado, pero en esta no se equivocó. Y qué lindo que podamos aprender a caminar por fe y no por vista, no por lógica. Qué maravilloso que podamos empezar a vivir de esta forma, de esta manera. Si Abraham se aferraba solo a la promesa, le había refutado a Dios con respecto a lo que le estaba pidiendo. Por eso, para que la promesa se haga realidad, tenemos que aferrarnos a la voz de Dios y caminar en su palabra. ¿Saben? En realidad, Abraham confirmó su fe no ante Dios, porque Dios siempre supo que Abraham le creía. Confirmó su fe para nosotros, para ti y para mí, para hacernos entender, y esta podría ser la máxima, pero no es. ¿Saben? Esto es un versículo y viene con un complemento, y le he dado vueltas y vueltas a esto que les voy a decir, y Dios sabe que no miento. No estoy exagerando para darle más realce a esta parte de la enseñanza, pero Abraham confirmó su fe para nosotros, para hacernos entender que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Ese es el versículo, pero esta es la parte que el Espíritu Santo me pidió a mí que agregara. Y no estoy agregándole un versículo a la Biblia, no, es para esta enseñanza. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, pero con las acciones se confirma para testimonio. Y hoy nosotros hablamos del padre de la fe, de Abraham, porque vimos a través de la Biblia lo que él se atrevió a hacer por creerle a Dios. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío para tu vida en este día, para terminar y que oremos? Aférrate con todo tu ser al Dios del propósito. Aférrate con todo tu ser al Dios del propósito y de las promesas.
y todo se cumplirá. Aférrate a Él. No que porque ya tienes una promesa que Dios te hizo y sabes que Él cumple, entonces le dices a Dios, chao. No, aférrate a Él, aférrate a Él. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Oramos para terminar esta reunión y para terminar esta serie maravillosa. Yo estoy emocionado, te lo digo sin exagerar, siento tanto una unción, una presencia de Dios. Porque sé que hay gente que en este momento de repente está quebrantada, está llorando, diciendo, ahora entiendo, hay cosas que no entendía, pero ahora entiendo. Comparado con lo que Dios le pidió a Abraham, a mí no me pidió nada, me pidió que cortara con una relación incorrecta, me pidió que cortara que me alejara de personas que no me favorecían, me pidió que dejara ciertas prácticas que venía llevando por mucho tiempo y no me convenían, me pidió que me afianzara, me pidió que orara más. Ahora entiendo. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por esta preciosa, por esta maravillosa oportunidad. Gracias por tu palabra, por esta serie que tú nos has permitido tener, amado Espíritu Santo. Gracias. Gracias por bendecirnos hoy y entender que la única forma en la que tu voluntad puede cambiar es obedeciendo a tu misma voluntad. No hay otra forma, Señor. Tú eres el que escoge las reglas, tú eres el que escoge el camino, y si nosotros seguimos tu voz, tú nos vas a llevar por un camino seguro. Yo te pido ahora, amado Espíritu Santo, que tú bendigas y fortalezcas a cada persona, a cada vida, a cada familia que está ahí representada, a cada persona que hay situaciones que no ha entendido y que dice, esto no es lógico si yo estoy amando y estoy conectado con Dios, pero que ahora entienden que el propósito no es lógico, pero sí es perfecto. Gracias, Dios amado, por esta hermosa oportunidad, por este tiempo, por la fidelidad de todas estas personas maravillosas que han estado reunión tras reunión, viendo y aprendiendo de este tema tan apasionante como es tu soberanía. Señor, yo quiero terminar esta segunda temporada de la serie Soberanía pidiéndote lo que dice el Padre Nuestro. Yo te pido que venga a nosotros tu reino y que se haga en nosotros tu voluntad, así como tu voluntad se hace en el cielo. Y Señor, te lo pedimos como Jesús dijo que había que pedirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Gracias, Señor.